explotó fue el del príncipe Andrew. Andrew Sí. está atorado y lo van a meter al bote. Qué bueno que la reina Isabel en paz descanse, si no era su consentido. Ahorita estaría ya a punto de colgar los tenis de impresión. Pues qué necesidad, Max, de meterse en ese tipo de cosas, ellos teniéndolo Todo. todo, supuestamente. Pero además, él es Son un insaciables, royal. pues es un royal. Entonces, eso que lo dejen para los maleantes. Exactamente. ¿No? Pero ya demostró que es un maleante al Es un estar maleante. involucrado en ese tipo de prácticas ilegales, indebidas. Está terrible este chisme Sí, del claro. príncipe Andrés. ¿Verdad? Sí. Horrible. La verdad es que dices, ¿cómo puede ser posible? ¿Y cuándo nos imaginamos que después de toda esta investigación saliera salpicado el nombre de este, entre tantos otros? Porque eso verdaderamente Sí, pues, es un grupo, una célula que se dedicaba a este tipo de prácticas ilegales y realmente es brutal, Max. Pero ve, por ejemplo, a Donald Trump no le ha hecho nada y también estaba También inmiscuido dentro de... en estos ¿Será porque es el archivos de presidente de Epstein. Estados Unidos? Que ya debería afectarle también, ¿eh? Sí, debe afectarle, pero no le han hecho hasta ahorita nada. ¿Verdad? Y en cambio a Andrew ya lo fueron a detener, ya está detenido. Así es. Entonces, pues bueno, ahí está el problema, ¿verdad? Ojalá y como dices, bueno, pues sí vaya a dar a donde tiene que dar, de donde tiene que estar, pues tras las rejas, porque no puede ser posible que se siga permitiendo que este tipo de prácticas se sigan llevando a cabo como si nada. Sí, pero ojalá todos estuvieron en el bote, Claro, no nada todos. más unos cuantos, ¿verdad? Ujú. Como pasa siempre. ¿Cómo están? ¿Verdad, Buenos Lalito días. Pues Gutiérrez? aquí les vengo sí a contar esto que en realidad lo que está sucediendo ahora es porque realmente es un delito bastante grave que la corona británica le permitió a Andrés tener como una representación en Asia en su nombre para poder establecer acuerdos comerciales. Sí. Entonces lo que sucedió es que Andrés benefició a Jeffrey Epstein dándole información privilegiada del gobierno para que él pudiera hacer negociaciones. Entonces en realidad está detenido por esto, porque lo que pasó con Virginia Giuffre, que fue que ella lo acusó de abuso sexual, ya se había pues solucionado, digámoslo así, la reina Isabel y Se había solucionado mediante unos cuantos millones de 280 euros. millones de pesos, digámoslo así, la conversión que haríamos, son 280 millones de pesos que la reina Isabel y el príncipe Carlos le prestaron para que pudiera pues dar ese dinero y quedara, digámoslo así, salvado el tema legal y que no lo pudieran Salvado perseguir nada por eso. más el abuso sexual. Sí, nada más Pero el abuso sexual. es porque dio información confidencial del gobierno de Inglaterra, británico, o sea, ajá, británico, a Jeffrey Epstein, a Jeffrey para que él Epstein. pudiera hacer negociaciones comerciales en Asia, bueno, con China y con todo esto, porque él se fue justamente, Andrés, a hacer ese tipo de negociaciones a nombre del gobierno por ser parte de la familia real y ser príncipe de sangre, y entonces por eso él, al compartirle esa información, pues está compartiendo información que es privilegiada para el gobierno, ya ni siquiera para la corona, para el gobierno británico. Entonces es una acusación gravísima. La acusación es malversaciones a través de un cargo público, que era el que él tenía justamente como representante del gobierno en Asia, y entonces la verdad es que ahora sí está a punto de enfrentar, yo creo que a toda la justicia británica. Entonces, y además también el precedente es enorme, porque al final de cuentas es el gobierno británico reaccionando contra la Casa Real, pero también es, digámoslo así, histórico, porque el rey Carlos ha decidido apoyar 100% a las autoridades. Ya había pasado desde lo de Virginia, que le había mandado casualmente a través de un WhatsApp un comunicado en el que decía que la Casa Real de Windsor estaba lista para dejar que las investigaciones siguieran y para apoyar a las autoridades en todo lo que necesitaran. Y ahora vuelve a salir un comunicado que acaba de mandar hace unos minutitos la Casa Real de Windsor para decir que Andrés Mountbatten, ya sin ningún tipo de título, ya sin ningún tipo de reconocimiento como parte de la Casa Británica Real, está, bueno, pues que van a permitir que las autoridades lleguen hasta la parte final. Exactamente. Pues qué bueno que lo están haciendo así, porque ya la era verdad es justo. que es necesario. Ya es y sabes necesario. que hay que recordar un poco que también sucedió hace unas semanas algo inédito cuando el rey Carlos, después de ceder a la presión de la Cámara de los Comunes y de la Cámara de los Lores, le quitó el título de príncipe Andrés. Ese título es inamovible porque él es príncipe de sangre, porque nació de la reina Isabel y de Felipe. Entonces ese título además era inamovible. Era el consentido de la reina. Exactamente, por eso muchas veces se salvó. Por eso se salvó, porque la reina lo alejó para que no estuviera en el ojo del huracán. Exacto. Y no lo tuvieran tan investigado. Tan investigado. Lo alejó, lo mandó fuera, lo mandó lejos
y sin embargo, bueno, al final lo alcanzó la justicia. Exacto. La perversión de este hombre. Y este movimiento de permitir que la Cámara de los Lores y que la Cámara de los Comunes votaran, porque la única forma de hacerlo es, digámoslo así, que el Congreso británico votara para quitarle el título de Príncipe de Sangre, que es el título oficial. Votaron y dijeron que sí, que querían que se lo quitaran. Entonces Carlos tenía en ese momento que, con su carácter de rey, firmar el decreto en el que le quitan el Principado de Sangre, y lo hizo. Esto también pensando un poco... Y pasa a ser un común y corriente. común y corriente. Ya no es parte de la Casa Real. Un ciudadano común y corriente, ya no es royal. Ya no es royal, perdió todos los privilegios, y los privilegios. Incluso su sucesión al trono, que al final de cuentas también tenía la capacidad en algún momento dado de suceder a Carlos. Si es que en algún momento dado nadie pudiera entrar a la corona, él sí podía, perdió eso también. Y como parte, él era uno de los asesores más importantes dentro de esta, digamos, mesa que se forma cuando Carlos, ahora que tuvo cáncer, las leyes británicas permitan que haya representantes generales para que lo apoyen mientras él estaba convaleciente, que es evidentemente William, Kate, que también estuvo convaleciente, la reina Camila, y en su momento estaban Harry y estaba el príncipe Andrés. Pero después de todo esto también perdió ese privilegio. Y pues ahora... pues ya es nada. Pues entonces nada. ahora tiene que enfrentar a las autoridades, y en este momento va a estar detenido durante 96 horas, en lo que pues el gobierno decide si continúa detenido o hay forma de salvaguardar pues el hecho de que haya en algún momento dado perdido pues esta capacidad, y que haya pues abusado de su poder y compartir información privilegiada. Bueno, y eso que ya le quitaron todas las demás cargos que tenía. Cargos, todos, Porque tenía abuso infantil. Exacto. Además de eso de información privilegiada. Ajá. Y tiene un cargo más porque él permitió que Jeffrey Epstein tenía un jet que le decían el Lolita Express. Y le decían así porque, pues, por el personaje de Lolita, porque eran puras niñas a las que volaban para poder, evidentemente, abusar de ellas. Y en una ocasión, Andrés permitió que entraran al Palacio de Buckingham. Entonces, ese peso también está muy complicado, pues, porque es la figura institucional de la realeza del Palacio de Buckingham. Vivía la reina. Y todavía vivía la reina. Y entonces se los presentó como mis amigos, fulanito Exacto. Pero la reina, ¿qué iba a saber? No, pues no, Sí, tampoco. Pues no llegas diciendo, estoy jugando un juego turbio con estas personas menores de edad. Exacto. No, sí, pero él la presentó como gente, como fans, como amigos. Y la reina, pues... Sí, ya se lo cree. Claro, vamos al corte. Oye, pero ¿cuándo última vez públicamente que apareció fue el funeral de la reina, así como, digamos, en familia? ¿Te acuerdas que iba como atrás, no? Pero, justamente esa parte también fue bastante comentada, porque no tendría el derecho de utilizar sus uniformes y todas las insignias que había logrado durante su paso por el ejército. Que lo mismo le pasó a Harry, cuando él también decidió renunciar a su posición como príncipe, le quitaron todas sus heráldicas, y por eso ninguno de los dos pudo aparecer en uniforme militar y con todas sus insignias. Entonces eso fue lo que, digamos, ese fue el costo que tuvo él para poder estar en la procesión de la reina. Y también se comentó mucho, o sea, sí lo tuvieron que analizar miembros del gobierno para sí darle permiso de estar en el funeral, porque ya había sucedido lo de Virginia Giuffre. Entonces la verdad es que él estaba en una posición muy peligrosa, y entonces la corona dijo, bueno, pues es su mamá, entonces hay que entenderlo, y más bien por un tema humanitario y por derechos de que era su mamá, pues que desfile, pero no puede hacerlo. Dejaron estar en el funeral de la reina. Pero no puede hacerlo con ninguna insignia real, ni con su uniforme, que es parte del ejército británico. Que le comentaba yo fuera del aire que era muy común que de pronto él le pidiera algún helicóptero a la Gran Fuerza Aérea Real Británica para irse a comer con su mamá o a desayunar, y entonces aterrizaba en el helicóptero. Aterrizaba en el helicóptero, y era el ruidal impresionante en alguno de los palacios donde se citaron para comer, porque curiosamente también, y esto todo el mundo lo sabe, era el hijo favorito de Isabel, entonces con él comía muy seguido. No así con Carlos, no así con Ana, no así con Eduardo. Entonces, realmente sí, él tenía privilegios que muy pocos tenían, además de una comunicación directa con la reina. Para hablar con la reina, ahora para hablar con Carlos, hay que pasar por varias llamadas. Uno hace una llamada y es de, sí, permítame tantito, y le pasan a otro teléfono. Y así hasta que puede llegar a la reina, o al rey en este caso que es Carlos, y él no, él tenía comunicación directa con ella. Entonces era un privilegio que la verdad es que
Después se tradujo, como lo decíamos hace un bloque, que ella detuviera muchísimos de los procesos que hoy sí se están siguiendo, Ok. porque además también es cierto que Carlos no lo quiere, entonces pues sí está permitiendo que las investigaciones Fluyan. continúen, Lleguen hasta el exacto, final. y lleguen a donde tengan que A llegar. donde tengan escándalo. que llegar, caiga quien caiga, y el que va a caer es Andrew. Exacto. Y lamentablemente sus hijas, Beatriz, que estuvo aquí en México el año Sí. antepasado por Sonamaco, que vino a promocionar a un artista que ella traía, y que es la verdad muy amable. Tuvimos la oportunidad de platicar con ella unos minutitos justamente en Sonamaco, y es muy amable y no le importa que la reconozcan. Y su hermana, que también ellas mantienen su estatus de princesas de sangre y algunos posicionamientos que tenían también, no así su mamá, también su mamá ha sido bastante vituperada por la Sí. Casa Real. Entonces ellas son pues las que sí pagarán en algún La momento mamá es dado. Sarah Ferguson. Sarah Ferguson, exacto, que también Ajá. muy polémica y muy Muy llena de polémica, escándalos, incluido también el préstamo que le hizo a Jeffrey Epstein para poder salvaguardar durante mucho tiempo su vida acomodada, uno de los tantos escándalos que tuvo, sus diferencias con la princesa Diana de toda la vida, y bueno, esto, insisto, le forma, a pesar de que ellas están muy, muy alejadas en la línea de sucesión directa a la corona, sí están, y en algún momento dado, digo, que tuviera que pasar algo inédito y sorprendente para que sucediera, pues se tendría que analizar si sí o no podrían debido al escándalo de su papá. Qué fuerte. Bueno, pues Sí. hasta ahí dejamos el caso de Andrew y vamos a seguir informando a ver qué es lo que pasa.